Ahora vamos a pasar a la irrigación de la órbita. La irrigación va a venir, la principal irrigación de la órbita del globo ocular va a venir de la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna. Bien, tenéis que saber que la carótida interna nace de la bifurcación de la externa y la interna a nivel del borde superior del cartílago tiroide, por si os lo pregunta. Y que aquí estamos viendo, porque la carótida interna tiene varias porciones. Una porción cervical, que aquí no la estamos viendo, que supuestamente no da ninguna rama, aunque en algunas personas da, pero eso no os lo va a preguntar. Una porción petrosa por conducto carotídeo. Y luego da una porción cavernosa, que es la que aquí ya estamos viendo. La porción cavernosa está, como veis, en una zona pintada de azul, porque es la única parte del cuerpo en la que vemos una arteria dentro de una vena. Y está en el seno cavernoso, ¿vale? Que solo tenéis que saber que está a ambos lados de la silla turca, y es una estructura venosa por la que está pasando la porción cavernosa de la carótida interna. Y en esta porción se denomina sifón carotidio, porque tiene forma de sifón, que es como de tubería, por si os lo pregunta o os dice que lo dibuje. Luego vemos ya cómo entra en la zona cerebral, y en la porción cerebral da ya la primera rama, que es la oftálmica. Perdón, aquí. La oftálmica. Y la oftálmica vemos que se introduce junto con el nervio óptico, se va a introducir en la cavidad orbitaria. Y la vemos apareciendo ya aquí. Y aquí empieza ya a dar ramas para toda la cavidad orbitaria. Vamos a ver, ramas musculares. Las ramas musculares son arterias que van a irrigar los músculos. Por ejemplo, aquí tenemos una rama muscular o una arteria muscular. Y aquí tendríamos otra. Todas las que van a llegar a músculos se consideran musculares. Después tenemos arteria lagrimal. La arteria lagrimal es, de las que vemos aquí, esta, la que se introduce en la glándula lagrimal que la va a irrigar. Y después vamos a ver la palpebral lateral, que la palpebral lateral es esta, que la vemos aparecer otra vez aquí. La palpebral lateral es importante porque se van a anastomosar, como vemos por aquí, con la palpebral medial, que la palpebral medial viene de otra rama que vamos a ver ahora, ¿vale? Es un sistema de anastomosis que hay. Después tenemos las arterias ciliares anteriores, que las arterias ciliares anteriores es importante saber que pueden tener distinta procedencia. Por ejemplo, aquí vemos una arteria muscular y de la arteria muscular da esta rama la propia arteria muscular, que es una ciliar anterior. Aquí también vemos otra ciliar anterior dando arteria conjuntival posterior, que estaría aquí. Entonces, puede venir de la ciliar anterior puede venir de las musculares, pueden venir de las conjuntivales posteriores, puede venir de las conjuntivales anteriores que no se ven y de las epiesclerales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la vemos viniendo de una muscular y aquí una conjuntival posterior. Las conjuntivales anteriores supuestamente no se ven. Ahora, y las epiesclerales, que van al espacio epiescleral, que era el que habíamos visto aquí. ¿Vale? Ahora, las ciliares posteriores cortas y largas las vamos a ver aquí. Es muy importante saber que las ciliares posteriores cortas se quedan más o menos hacia la mitad de la coroide, que es parte de la túnica vascular del globo ocular. Y se ramifican de 12 a 20. Pero las ciliares posteriores largas solo hay dos, una lateral y una medial. Y en este caso estamos viendo la lateral. Y es importante porque la ciliar posterior larga, la lateral y la medial, forman el circuito arterial mayor del iris, que a su vez se va a ver reforzado por las ciliares anteriores, que las veíamos aquí. Van a reforzar este circuito que forman las ciliares posteriores principalmente. Después vamos a ver la arteria central de la retina, que la vemos en una capa más profunda, la vemos aquí. Esta arteria perfora el nervio óptico. Según Salinas y según la mayoría de profesores, no irrigan al nervio óptico, ¿vale? Lo que van a hacer es pasar junto con el nervio óptico, perforarlo y llegar a la retina, donde se expanden, digamos, e irrigan de la capa 5, de las 6 a la 10. Bueno, las más profundas. Las capas más profundas de la retina. Las 5 más profundas, de las 5 a la 10 o de las 6 a la 10. Pero no toda la retina, que eso también puede ser una pregunta que os puede hacer. Después vamos a pasar a la arteria supraorbitaria y la arteria supratroclear. ¿Cómo vais a distinguirlas? Porque siempre vais a saber que, bueno, tenéis dos cosas para saberlo. Los forámenes, el foramen de cortadura supraorbitario y el frontal, que el más medial siempre va a ser el frontal y el más lateral el supraorbitario. Pues la arteria, la más lateral, es la supraorbitaria y la más medial es la supratroclear, que también la vemos por ahí. Ahora,
Veíamos, retomamos la arteria oftálmica, que está aquí. La arteria oftálmica aparece como aquí cortada y la retomamos aquí. La retomamos aquí para dar dos arterias, la etmoidal anterior y la posterior. Esta rama no volváis loco buscándola en el velorcio porque la ha pintado Salina. La podéis pintar para saber por dónde queda más o menos. La etmoidal anterior y la etmoidal posterior tenéis que saber una cosa importante, que no está aquí representado pero os lo puede preguntar. A ver, la etmoidal posterior va a hacer dos recorridos importantes. Por una parte va a pasar entre la porción nasal del hueso frontal y la porción nasal del frontal y el etmoide, porque entra aquí por el foramen etmoidal, la cerdilla etmoidal y toda esa zona, pues entre esas dos zonas va a pasar. Va a hacer primero un recorrido ascendente hacia el cráneo, donde va a dar una rama meningea y luego se sitúa sobre la lámina cribosa del etmoide, baja y a través de la lámina cribosa llega a la cavidad nasal y va a dar ramas para la cavidad nasal, que aquí no vienen, pero os lo puede preguntar. Y luego la etmoidal anterior decís que hace un recorrido similar a la posterior y de igual forma, a través de la lámina cribosa, conecta también con la nariz, va a dar ya esos ramos nasales que veíamos en la anatomía 2, pero que aquí no entran. Después tenemos, también tenéis que saber eso, que a la altura a la que nacen son los forámenes, foramen etmoidal anterior, foramen etmoidal posterior. Luego tenemos la arteria supratroclear, que recordar que es la más medial, esta era la supraorbitaria, y la supratroclear va a dar, ¿vale?, esta rama de aquí y esta rama de aquí, que son las ramas palpebrales mediales. Que las ramas palpebrales mediales las vemos aparecer aquí también y eran las que se anastomosaban con la rama palpebral lateral que venía de la otra arteria que explicaba antes, ¿vale? Y ahora, una cosa importante también que hace esta arteria es que la supratroclear, como sabemos que viene por aquí, se va a anastomosar con esta de aquí, que es la arteria angular, que es la última parte de la facial. Entonces, es un sistema de anastomosis entre la carótida interna y la carótida externa, que este sistema es beneficioso. Cuando es venoso no, pero cuando es arterial es beneficioso que haya una anastomosis, porque si hay por cualquier cosa una pérdida de irrigación del ojo, pues gracias a esta anastomosis se suple esa pérdida. Entonces esto es importante, también nos lo ha dicho Salina. Bueno, y la supratroclear, la vemos que está saliendo también por el foramen supratroclear. Por el foramen frontal. Y luego tenemos la arteria palpebral que hemos dicho. Y hay una arteria, que es la rama nasal dorsal, que irrigaría al ángulo medial o más interno del ojo y al más lateral de la nariz, que no está representado en el velorcio, pero que tenéis que saber que es una rama terminal de la arteria oftálmica. Ahora vamos a pasar a ver el drenaje venoso de la órbita. Vamos a ver, en primer lugar, el drenaje venoso de la órbita es recogido por dos venas, una oftálmica superior y una oftálmica inferior, que es importante que sepáis que la arteria es solo una, mientras que las venas son dos. Y la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior se forman por confluencia de muchas venas que van recogiendo drenaje venoso de diferentes estructuras, que voy a ir explicando ahora. Entonces, la primera vena que aparece es la nasofrontal. La nasofrontal se forma por confluencia de la vena supratroclear y de la supraorbitaria, que confluyen formando la vena nasofrontal, que la nasofrontal se dirige posteriormente llevando la sangre para ir a formar la oftálmica superior. Y recoge también el drenaje venoso de la etmoidal anterior y de la etmoidal posterior, que recogería la sangre de todas las estructuras que corresponderían con la nariz y todas esas zonas que ya sabemos. Entonces, confluyen, las vemos aparecer también, confluiría en lo que sería la oftálmica superior, que se ve aquí, y se ve aquí llegando al seno cavernoso, que explicaré ahora. Otra vena importante que tenéis que saber son las venas vorticosas. Las venas vorticosas son 4, 2 superiores y 2 inferiores, pero en este caso vemos una vena vorticosa superior que se origina en la coroides del globo ocular, como veis aquí, ¿vale? Y que va a ir a confluir la vorticosa superior en la oftálmica superior, que toda esta aquí ya es oftálmica, vorticosa es solo cuando se está formando aquí en la coroides del globo ocular. Entonces veis que confluye en la oftálmica superior. Y lo que serían las vorticosas inferiores, pues irían a la oftálmica inferior, que ya vendría por aquí. Tenéis que saber que todas las venas que estoy diciendo, casi todas tienen variantes anatómicas o variabilidad anatómica. Quiere decir que pueden desembocar a un sitio o a otros. Entonces, si os pregunta, ¿desemboca solo aquí? No, porque a veces puede ir a la oftálmica superior o a veces puede ir a la oftálmica inferior. Bueno, un ejemplo de eso es la vena central de la retina, que va acompañando a la arteria central de la retina, satélite, por lo menos en algunos tramos,
y también dentro del nervio óptico. Pues esta vena central de la retina, aquí, por ejemplo, parece que está desembocando en la oftálmica inferior o que iría para la oftálmica inferior y de ahí ya al seno cavernoso. Pero también puede desembocar directamente en el seno cavernoso o en la oftálmica superior, ¿vale? Y ahora, aquí vemos la oftálmica superior, que estaría aquí, y la oftálmica inferior, que vendría como por aquí, y las veríamos desembocando independientemente en el seno cavernoso, pero también lo pueden hacer de modo conjunto. Y ahora, una parte importante que sepáis de las venas es la relación con el anillo muscular o de zinc, que es este. Y que la oftálmica superior, que la vemos aquí, siempre pasa sí o sí por el anillo muscular, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la vemos pasando inferior, pero en realidad estaría relacionado con la parte superior del anillo de zinc. Y la oftálmica inferior puede pasar por el anillo o no puede pasar por el anillo, pero en cualquier caso va inferior o en la zona inferior del anillo tendinoso o de zinc. Y ya está, ya que sepáis que va al seno cavernoso, independiente o conjuntamente.